Hola chicos y aunque creo que inexistentes chicas en el canal, ¿cómo les va? Yo soy el Morris y aquí les traigo la continuación del fanfic. Así como ustedes lo pidieron. Como la encuesta creada en la comunidad ganó sobre Reise y Dragon Undred, pues aquí les traigo lo prometido. La verdad es que un poco de falta de inspiración, sumado a exceso de trabajo y pobreza me dejaban sin ganas de escribir el capítulo, bueno, en realidad solo sin ganas de pasarlo al locuendo, ya estaba en su mayoría desde hacía tiempo. Ahora bien, habiendo subido este vídeo, creo que me tomaré un par de años en volver a subir vídeos. Basta de tanto choro y pasemos a lo que vinieron. Por motivos del canal, me veo obligado a emitir este mensaje, esta historia no está hecho con el fin de lucro, probablemente no sea apta para todo el público, y puede que tenga contenido que pueda ser ofensivo, sexual, o sátiro, así que si no estás a gusto con las historias publicadas en este canal, te invito a que veas otros vídeos más acorde a tus gustos. Bien aclarado lo anterior, saca las palomitas, el refresco, acomódate en tu asiento, agudiza tu imaginación y pasemos a la historia. Kakaroto en el cuerpo de Goku había recibido una visita nocturna de parte de un trío de chicas sobrenaturales. Una rubia voluptuosa, una arcángel del cielo, quien torpemente e incrédulamente había aceptado convertirse en la amante del Saiyajin sin siquiera saberlo. Para que en el caso de que éste se enfadase con las facciones no las atacase. Una peli negra voluptuosa, quien tenía curiosidad de qué es lo que le fuese a pasar a la rubia voluptuosa, esta era una de los 4 grandes Maous del inframundo, había sido entregada como chivo expiatorio por su mejor amigo, para que ésta sirviese como mediadora entre el Saiyajin y los demonios. Y por último, una albina voluptuosa, quien se había enamorado del Saiyajin luego de haber sido salvada de un ataque mortal, esta tenía en la mente que ella ya había tenido intimidad con el Saiyajin, y convencida por la Mahou peli negra voluptuosa, fue a ver cómo es que le iba a la rubia arcángel voluptuosa, teniendo la idea de que posiblemente recordaría qué es lo que le había pasado en sus noches inexistentes de copulación con el Saiyajin. En la tienda de campaña, que había sido preparada por la heredera del clan Gremori, Rias Gremori. Se encontraban el trío de chicas, el Saiyajin y la diosa dragona del infinito, Opis Uroboros, quien dormía plácidamente en la posición que descansaban las momias, en un rincón de la tienda de campaña. Luego de hartarse de explicarle a la rubia Gabriel, que él no atacaría a las facciones a menos de que lo atacasen primero, el Saiyajin terminó por acceder a ser parte del plan de las facciones. No es como si fuese a cumplir sus demandas, eran simples debiluchos que no merecían ser eliminados, simples debiluchos que no le importaría eliminar si lo molestaban, pero tampoco valían la pena eliminarlos, solo lo estaban tratando de complacer y al mismo tiempo evitar que los atacase. Ya que la arcángel Gabriel, a quien conocía de solo un par de días, había venido con la resolución de ser el sacrificio, la conciencia Saiyajin en el cuerpo de Goku había aceptado la resolución de la arcángel. Si este hubiese sido Goku, obviamente se hubiese negado, posiblemente. Ya que la conciencia Saiyajin y el mismo Goku posiblemente ya se habían dado cuenta de la desgracia que había pasado en el universo de donde venían, aunque Goku tratase de negar la realidad de sus extrañas visiones traídas por la búsqueda de los Kis de sus amigos a través de las olas de tiempo. Pero ya que la conciencia Saiyajin en el cuerpo de Goku era más realista, más frío y tenía menos paciencia para las tonterías. Este se dio cuenta de que la posibilidad de que el Goku que había ocupado ese cuerpo prácticamente toda su vida no pudiese volver. Se había ido a su universo de vuelta, pero el muy estúpido se había ido únicamente como una mera conciencia. Por lo que el cuerpo ahora le pertenecía. Lo único malo, es que el Goku que había usado ese cuerpo toda su vida, viendo lo que había pasado con el capitán de las fuerzas Ginyu y recientemente con Zamasu, realizó ciertos entrenamientos para evitar que el poder de su cuerpo pudiese ser usado por alguien más que no fuese él mismo. Por lo que la conciencia Saiyajin solo tenía acceso a una minúscula parte del poder que residía en dicho cuerpo. Justo en ese momento, Goku acababa de terminar de dejar fuera de combate a la arcángel Gabriel. Esta no tenía nada de experiencia en el arte de las relaciones, y la conciencia Saiyajin de Goku tampoco, pero este tenía el cuerpo más jodidamente entrenado de todo ese universo. Por lo que darle un poco de placer a una completa inexperta no le había sido difícil incluso careciendo de experiencia. Unos cuantos embestimientos luego de encontrar los puntos débiles de la arcángel bastaron para volverla loca y terminar con su estamina. Aún así, los Saiyajines solo se reunían en parejas para la reproducción, y aquella no era una ocasión como esa. Por lo que seguramente no habría ningún peligro de haber regalado la semilla Saiyajin.
Por otro lado, el interés en una sensación placentera recién descubierta para la conciencia Saiyajin se presentó, este tenía ganas de prolongarla al menos un poco más. Fue entonces cuando miró al dúo de chicas que habían venido a compartir el mismo destino que la rubia. Hacía no mucho que había hecho que cayesen inconscientes luego de introducir energía dentro de sus cuerpos y jugar con sus nervios, produciéndoles placer hasta que se desmayasen. Esa técnica había sido pensada por Yodou Issei, uno de sus primeros aprendices en ese mundo. Y el Goku dueño de ese cuerpo había perfeccionado la técnica para usarla con su esposa para que le diese permiso de ir a entrenar, o al menos apaciguar sus ataques de enfado. La técnica había sido usada en las chicas, con menor eficiencia que la usada por Goku dueño de ese cuerpo, pero había sido suficiente para dejarlas fuera de combate. Un poco de instinto asesino lanzado al dúo de chicas por el Saiyajin las forzó a despertar de golpe. Ambas, debido a sus entrenamientos, ya fuesen en Asgard para ser una valquiria, o en el inframundo para pelear en las guerras del inframundo, tenían cierto nivel de percepción al instinto asesino, por lo que sintieron el terror de ser amenazadas por un instinto usado por el de Goku. Cuando el dúo se despertó, miraron al Saiyajin parado frente de ellas, cruzado de brazos mientras las miraba. El dúo de chicas podía ver detrás de Goku a la primera víctima, tirada en posición fetal, mientras jugos de felicidad chorreaban de la parte más importante de una señorita. Serafal tragó saliva. Dejando de lado el instinto asesino que había sentido, esta buscó la salida. Bueno, ya es muy tarde, creo que me voy a mi campamento, que disfruten de lo que sobra de la noche. Les dijo al Saiyajin y a la ex Valquiria. ¿Quién dijo que te podías ir? ¿Acaso piensas que puedes irte sin pagar por todas las molestias que causaste durante el entrenamiento? Además de que te presentaste a compartir el destino de la rubia detrás de mí voluntariamente, no es así. Le dijo el Saiyajin, provocando de que la Mahou comenzara a sudar. Muchas cosas habían pasado durante el entrenamiento, así como eran la golpiza que le puso el Saiyajin cuando lo molestó mientras entrenaba mentalmente a los chicos. Al final de las cuentas, resultaba que Goku los había entrenado para que sus cuerpos conocieran lo que era la muerte y sus cuerpos pudiesen reaccionar mejor ante el peligro. Sus cuerpos ya no se pondrían nerviosos o lentos ante cualquier situación que pareciese mortal. Algo que los podría salvar en las situaciones más desesperadas. Era un entrenamiento jodidamente horrible en el sentido de lo terrorífico que era. Pero yo no sé de estas cosas. Le dijo la Mahou con una voz temblorosa, el ver lo que le colgaba al Saiyajin desde tan cerca la acojonaba. El Saiyajin le sonrió confiadamente, no te preocupes, parece que la rubia tampoco y aún así tuvo la resolución de volverse la chivo expiatoria. Serafal tragó saliva, comprendió su destino. Rosueis a un lado comprendió que posiblemente ahora sí recordaría lo que le fuese a pasar. En la tienda de campaña del castaño Yodou Issei, quien había quedado agotado por terminar todo el régimen de entrenamiento que le había puesto su maestro, quien había cambiado de forma de ser, de una tranquila y diligente, a una agresiva, confiada y agresiva. Aunque al final el entrenamiento seguía siendo igual de monstruoso. Issei había caído casi inconsciente cuando fue a dormir luego de tomar un baño con el resto de los chicos, ahora ya estaba durmiendo. Ya que las chicas no lo habían tenido durante un buen rato, y aunque éste hubiese prometido regresar a la casa de sus padres durante los fines de semana, las chicas, al haber estado al borde de la muerte el día anterior, al haber presenciado el enorme poder de su maestro, y ese mismo día, al ser inducidas a ver una muerte brutal. Pues obviamente sus instintos de supervivencia las hacían tener ganas de comer Issei durante la noche. Tenían el mismo síntoma que le daba a los soldados en la guerra, sentían la necesidad de preservar su línea de vida, sentían ganas de devorar al inocente castaño durmiente frente de ellas. Si uno las mirase en la tienda de campaña, a la cual se habían infiltrado durante la noche, podría verse como un pequeño animalito rodeado por bestias hambrientas. Y para colmo, sabían que la mujer más hermosa del cielo se volvería el chivo expiatorio de las facciones. En pocas palabras, alguien estaría comiendo enfrente de ellas, su maestro estaría comiendo Arcángel mientras ellas debían de estar en paz. Nope, obviamente no pasaría. Ya que no le hacían daño a nadie, ellas se cenarían al castaño. Sería buen momento para consumarlo. Pero para su mala suerte, el castaño estaba totalmente dormido, estaba inconsciente hasta el fondo de sus sueños. Aún así, la luz brillante de los ojos de las chicas no había desaparecido. Ya que Issei poseía cierta habilidad sonámbula. Y como no le hacía daño a nadie, pues tendrían un poco de ejercicio extra, ejercicio nocturno.
Ese día compartirían un poco con la que deseaba experimentar dicho acto. La más experimentada era Asia, quien nunca había dicho que Issei era sonámbulo. Había guardado el secreto. O más bien, no consideraba que contar sus experiencias fuese a ser algo necesario. Y aunque a Rías le pesara el no ser la primera en haber tomado la castidad del castaño, pues ya no había nada que pudiese hacerse. Siendo Asia que había sido atacada por Issei mientras era un sonámbulo, pues no había mucho por lo que enfadarse. El pobre sonámbulo fue devorado por las hambrientas mujeres, quien le hablaban al oído para sugestionarlo, por lo que el pobre títere siguió y siguió hasta que fue el turno de la más joven en eso de tratar con el castaño sonámbulo. Era el turno de la peli azul, quien había ido ese día para tener al menos un momento con el castaño. Las chicas accedieron, y el pobre castaño siguió y siguió. Por suerte Asia había puesto barreras alrededor de su campamento y el de su maestro. Zenobia, quien parecía ser la más energética y resistente, había dejado salir varios de sus gritos de señorita. Justo en la mañana. Oh, joder. No he descansado nada. Crack, sonó la cadera del castaño. Joder. Creo que fue demasiado el entrenamiento de Goku el día de ayer. Se dijo el ex-peón mientras se masajeaba la cadera. Se había despertado más cansado de lo que se había ido a dormir, incluso le dolía la cadera. Pero seguramente era efecto secundario del entrenamiento en el espacio que había preparado Goku, ese espacio donde todo se sentía más pesado, seguro que le había afectado a la cadera. Resultaba que él era de los últimos en despertar, muchas de las chicas e incluso los otros chicos ya habían despertado. Como siempre, su maestro se encontraba realizando estiramientos luego de despertar. Luego de ir a lavarse la cara, podía notar como si las chicas tuvieran un aire diferente, algunas miraban a su maestro con leve rubor en sus caras. ¿Es que había pasado algo? Issei buscó una explicación, pero las chicas simplemente desviaban la mirada. Al poco rato Zenobia se le acercó, esta pasó un brazo por su cuello como si se tratase de un amigo de Issei. ¿Cómo se despertó mi bestia salvaje esta mañana? La cara de Zenobia por alguna extraña razón se veía diferente, tenía un aire calmado y juguetón. ¿Bestia salvaje? Ah, seguramente me dice de tal forma por haber visto la Juggernaut Drive. Issei no sabía el porqué de las palabras de Zenobia, pero luego de que lo hubiesen visto días atrás con la Juggernaut Drive, seguramente le hubiesen puesto tal apodo. Aunque se sentía extraño cuando Zenobia se lo dijo, parecía tener algún doble sentido. Oye Zenobia, ¿qué es eso de bestia salvaje? Le preguntó el castaño. Zenobia le sonrió juguetonamente al castaño. Es un apodo que te queda como anillo al dedo, Issei. Ya sabes, pensé que te quedaría bien porque... Zenobia. Interrumpió Rías a la peli azul para que no soltase la lengua. ¿La razón? Simple, incluso Issei se sentiría vacío por saber que lo habían usado para saciar sus deseos, más específicamente porque lo habían usado mientras dormía, por lo que tendrían ese tipo de actividades cuando estuviese despierto y esa sería su primera vez. Al menos a ese acuerdo se había llegado entre las chicas. Issei más o menos se daba cuenta del raro comportamiento de las chicas, pero como había estado separado de ellas más de un mes, no sabía qué tipo de amistad pudiesen habido desarrollar. Justo en ese momento, la pequeña monja regresaba del campamento de Goku, esta tenía un leve rubor en la cara, como si se avergonzara de haber visto algo. Cuando Asia llegó, parecía que un leve rubor había llegado al resto de las chicas que habían llegado. Issei obviamente se dio cuenta y preguntó, pero Asia simplemente se ruborizó y evitó contestar. Para la mala suerte de la rubia sanadora, alguien que no sabía leer el ambiente estaba cerca. Las dejó agotadas totalmente, les rompió la cadera, no pudieron apalearse exitosamente ni siquiera porque eran 3 de ellas contra Goku, dijo una voz tranquila y aburrida, perteneciente a la Loli diosa dragona. Esta había aparecido a un lado de los chicos sin hacerse notar. Issei por su parte casi salta del susto para ponerse en guardia. Pero el hecho de escucharla decir algo como que les había roto la cadera ganó en su curiosidad. Oh, Otis, sabía que te habías quedado con Goku desde la primera vez que nos vimos, pero parece que incluso lo sigues mientras duerme, le dijo el castaño a la Loli diosa dragona. Hola Draid, lo saludó Otis. Issei se rascó la cabeza. Soy Issei, Yodo Issei, solo dime Issei. Le dijo a la dragona del infinito. Ya que este era el portador del Busted Gar, que contenía el alma de uno de los 2 dragones celestiales, el escalón anterior a los dragones dioses. Otis tomaba en cuenta lo que decía el castaño. Además de que era el primer aprendiz de Goku, por lo que debía de valer la pena al menos un poco. Está bien. Le contestó la Loli.
Issei se agachó en sus cuclillas. ¿Y qué es lo que decías de Goku? ¿Es que acaso pasó algo mientras dormía? Le preguntó el castaño con genuino interés. Las chicas no pudieron comprender cómo es que Issei había logrado hablarle a la diosa de los dragones tan calmadamente. Ella era tan peligrosa como Goku, ya que si la hacían enojar, se podía cargar el mundo demoníaco o el mundo de los humanos. La arcángel, la demonio y la valquiria fueron a aparearse con él durante la noche, dijo sin pena ni gloria la Loli diosa dragona. Con la conciencia de Goku. Una voz le había hablado directamente a la cabeza de Goku, aunque a esas alturas recibir comunicaciones por telepatía era algo usual, tener voces entrando en tu cabeza, o en la cabeza del huésped en el que estabas no era tan normal. La comunicación la había recibido mientras le brindaba un banquete a los recién llegados Nappa y Vegeta. Goku había escuchado esa voz con anterioridad, era una voz que se había hecho pasar por su conciencia Saiyajin, quien le había comenzado a hablar no hacía mucho tiempo atrás. Tú eres quien se hizo pasar por mi conciencia Saiyajin. Eres quien me dijo cómo salir de la dimensión donde estaba todo a oscuras. Cuando dijo lo último, Goku se quedó en silencio. Este cedió el control del cuerpo a su usuario original. Quien se suponía que estaba a la mesa del banquete. ¿Así que te has dado cuenta? ¿Supiste que no era tu conciencia Saiyajin quien te dijo cómo salir de la dimensión donde destruiste el universo? Le dijo la voz al Saiyajin. Goku ladeó la cabeza. Quería no volver a tratar el tema del universo destruido, pero era algo que nunca podría dejar de lado, se había cargado el universo o dimensión de Issei, o al menos alguno con las condiciones similares. Sí, me di cuenta de que no había sido él quien me dijo cómo salir del universo destruido, ya que él había tomado conciencia no hacía mucho tiempo, además de que no sabía cómo usaba yo los poderes nacidos como efecto secundario de resistir las secuelas del contagio de la energía de la brecha espacio-tiempo por donde viajaba la máquina del tiempo. Él no tenía idea de cómo es que usaba yo los poderes. Ese no debía de ser el caso, si hubiese sido él quien me hubiese dicho cómo salir de la dimensión donde destruí el universo. El silencio se hizo durante un momento. Goku, ¿no crees que estás haciendo demasiado la vista gorda? ¿Por qué es que decidiste caer en esta dimensión? Goku hizo silencio. Justo ahora Goku no tenía un cuerpo al cual llamar suyo y poder poner expresiones faciales, pero si tuviese una, bien podría ser una cara que evitase la vista de alguien más. ¿Por qué? Goku comenzó a hablar lentamente. Sí, dime el por qué. Goku quería apretar sus inexistentes puños. Porque ya no está el lugar donde debería de volver. Dijo en voz baja el pelinegro. La voz que hablaba con Goku no le dijo nada, pero parecía que esperaba dicha respuesta. ¿Y es que solo estás pensando en quedarte aquí? ¿Vas a hacerte de la vista gorda hasta que te olvides de lo que soñaste con anterioridad? Has tenido leves visiones con anterioridad, ¿no es así? Le dijo la voz al Saiyajin. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Cómo sabes algo así? Le preguntó Goku confundido. La voz que le hablaba a Goku no tenía una figura corpórea, justo como Goku. Pero si tuviera alguna, posiblemente podrías verlo esbozando una sonrisa agridulce. Yo solo soy alguien que sabe por lo que pasaste, alguien que puede darse una idea de lo que estás sintiendo, pero dejemos las cosas de lado, debes de concentrarte en conseguir una solución. ¿Solución? ¿Es que hay una solución? ¿Cómo podría haber alguna solución? Sabes que el universo de donde yo vengo ya no está. Yo ni siquiera sé qué pasó, se supone que Sen-chan destruyó a Zamasu, porque es que en línea de tiempo, mi universo fue destruido. Le preguntó el Saiyajin a la voz con la que hablaba. No fue Zamasu Black. Él fue borrado definitivamente por Sen-chan. Dime, ¿es que no tienes idea de algo? ¿No te has dado una idea de lo que ha pasado? Goku sentía como su inexistente cuerpo se rascaba la barbilla, en sus recuerdos, aquellos que le daban mala espina y que había decidido hacer a un lado momentáneamente, había algunas visiones, unas donde había estado en el torneo de Champa, fue donde había aparecido Seno, el rey del todo y proponía hacer un torneo aún más grande. ¿El torneo de Sen-chan? Preguntó Goku. Sí, el torneo de Sen-chan, le dijo la voz a Goku. ¿Pero eso qué tiene que ver en el universo? Preguntó con ingenuidad Goku a la voz. La voz se puso en silencio por un momento. Todo, Sen-chan eliminó nuestro universo, le dijeron a Goku. Goku, si tuviese un cuerpo corpóreo posiblemente hubiese abierto grandes sus ojos en sorpresa. ¿Qué? ¿Sen-chan eliminó nuestro universo? ¿Pero por qué? ¿Es que lo hicieron enojar? No fue algo así. La voz hizo silencio.
Luego afinó un poco la voz, como si la voz tuviese garganta, hizo el sonido de aclarar la garganta. Sen-chan estaba aburrido, él eliminó algunos universos porque ya no los consideraba interesantes, eso y que ya no tenían lo que se necesitaba para considerarse lo suficientemente aptos para estar bajo el dominio de Sen-chan. ¿Y eliminaron nuestro universo por no ser interesante? Preguntó casi en grito el Saiyajin. No, no fue el caso. La voz suspiró. Te mostraré lo que pasó. En el inframundo. Issei había caído de rodillas. Parecía como si lágrimas de sangre cayesen por sus ojos. Los chicos que habían recogido el campamento lo vieron con confusión. Sus gritos de agonía habían asustado al resto de los chicos del campamento. Incluso la conciencia Saiyajin en el cuerpo de Goku había volteado la vista para ver lo que ocurría con Issei. No. Goku ha hecho mi sueño primero. Incluso cuando dijo que solo le interesaba pelear contra gente fuerte. Issei sujetaba su cabeza con ambas manos como si tuviese un dolor de cabeza. Rias y Asia llegaron a un lado de Issei para tratar de calmarlo. Pero parecía que no podía ser controlado. ¿Qué te pasa, Issei? ¿Te duele algo? ¿Es que te ha pasado algo malo? ¿Qué te ocurre? Eran preguntas angustiadas que le hacían las chicas. Goku ha hecho un Aren, y lo ha hecho con chicas super lindas. Issei miró a Opis. Se arrodilló frente a la pequeña dragona y la sujetó por los brazos con cuidado. Opis-san, Opis-chan, diosa dragona Loli-san, dígame que es mentira, Goku no tiene interés en las mujeres, él no pudo cumplir mi sueño antes que yo, ¿verdad? Le preguntaba el castaño a la Loli dragona. Por alguna razón, considero divertida la forma de actuar del castaño, como si fuese interesante. Es verdad, ellas llegaron el día anterior al campamento de Goku y le pidieron aparearse con él. Le dijo la Loli dragona al castaño. Issei soltó los brazos de la Loli dragona y chocó sus puños contra el suelo. ¿Pero cómo? Si a Goku solo le gusta pelear, él no tenía interés en las mujeres. Decía el castaño, esperando que la diosa dragona mintiese. Rápidamente, Issei se puso de pie. Con rapidez fue donde Goku. Goku, ¿es verdad que has creado un harén? ¿Te has encargado de Serafal-sama, la Arcángel Gabriel y la Valquiria Rosuei-san? Le preguntó el castaño. Goku solo podía sentir molestia. No, yo no me he hecho ningún harén. Aunque es verdad que las inútiles y Rosueis fueron a visitarme, se convirtieron a la fuerza en las chivos expiatorios. Yo les dije que me daba lo mismo, pero parece que al final mis palabras no convencieron a la rubia. Por lo que me ofreció su cuerpo. Como me aburrí de repetirle que me daba lo mismo el mundo, le dije que no haría nada si no me molestaban. Aún así, la rubia era una molestia insistente. Por lo que decidí acceder a su petición. Luego de eso, sentí que sería bueno un poco más de lo mismo, pero como la rubia estaba acabada, tomé por la fuerza a Mocosa de Coletas y a la Valquiria. Le dijo el Saiyajin, refiriéndose a Serafal y a Rosueis. Lo que decía Goku parecía algo así como despectivo, como si hubiera hecho el favor de tomar las demandas de Gabriel. Issei cayó de rodillas nuevamente. Los chicos lo rodearon. No sabían el porqué del ataque de histeria del castaño. Era algo obvio, no era tanto como un ataque, era una enorme sorpresa que su maestro, quien no tenía interés en las mujeres, hubiese hecho un harén con varias chicas súper hermosas. La Arcángel Gabriel desbordaba belleza por cualquier lado por donde la vieses. Tenía curvas como las de un reloj de arena, tenía unos pechos tan grandes como melones y unas caderas anchas. La Mao Serafal era una belleza pequeña de pechos grandes, con una actitud juguetona, un cuerpo curvilíneo. La Valquiria era una belleza albina con cuerpo de modelo. Y todas ya eran mujeres de su maestro. ¿Cómo no reaccionar así? Él entrenando y entrenando, protegiendo a sus ex compañeros demonios desde las sombras, haciendo lo imposible porque no tuviesen peligros cerca, incluso entrenó un par de años sin acercarse a sus ex compañeros para poder estar al nivel suficiente como para protegerlos. Se había alejado de las mujeres y había entrenado como un monje en las montañas, y ahora su maestro se había hecho de 3 mujeres súper hermosas, aun cuando a él ni le iban o le venían las mujeres. Issei dejó de lado su ataque de envidia. Se puso de pie tranquilamente. Dio un gran respiro. Te felicito, Goku. Has logrado lo que yo esperaba. Issei dio media vuelta. No era tanto su ataque de envidia. Lo que realmente le molestaba era que incluso Goku, que era un maníaco del entrenamiento y en volverse más fuerte, que Goku hubiese avanzado a la adultez antes que él. Las chicas miraron al castaño con preocupación.
Issei sacó un par de alas imponentes de dragón, de color rojo oscuro. Este comenzó a aletear lentamente. Alteradas las chicas por ver a Issei a punto de irse volando se acercaron. ¿A dónde vas, Issei? ¿Es que te marchas de nuevo? No lo hagas, aún no terminamos de entrenar y prometiste que estarías con nosotras más tiempo. Le decían las chicas del clan Gremori. Este sonrió gratamente. No se preocupen, regresaré en mediodía, aún es fin de semana, por lo que regresaré para seguir con el entrenamiento. Las chicas aún seguían nerviosas, y se había pasado de estar en algo como un ataque de envidia e histeria a estar con un semblante decidido y tranquilo. Algo no iba bien. Issei, ¿a dónde piensas ir? Le preguntó Rías. Issei sonrió mientras levantaba un pulgar y ponía una sonrisa y brillaba uno de sus dientes. Voy a perder mi virginidad al distrito rojo de la ciudad de Lilith. Las chicas saltaron sobre el castaño, lo atraparon antes de que despegase como solía hacerlo, lo tiraron al suelo mientras se aferraban con fuerza. Rías, Zenobia, Aquino, Koneko y Asia lo habían detenido de su despegue. ¿El por qué? Obvio, el distrito rojo de la ciudad de Lilith era un lugar de secreto a voces. Era un lugar donde los demonios buscaban aventuras nocturnas y usaban un poco de pasta para pagar placeres mundanos. En pocas palabras, el distrito rojo estaba lleno de prostíbulos demoníacos con lindas demonios que cumplían los deseos de sus contratantes. De distintas formas, claro. Déjenme ir, no puedo seguir más con mi vida. ¿Cómo es posible que tenga 20 años y siga siendo virgen? Creo que debería de llamarme el dragón virginal emperador rojo. Soy una vergüenza para mis deseos de ser el rey de un harem. ¿Qué clase de rey del harem es virgen? Ya no puedo llamarme el dragón emperador rojo. Me llamaré el dragón emperador de la virginidad, sollozaba el castaño, desde el guantelete Drake lloraba por ser nombrado como el dragón emperador virginal rojo por su propio portador. Espera, Issei, espera, si lo que quieres es hacer algo así, yo puedo ayudarte, le dijo Rías con un poco de nerviosismo. Era obvio que ya lo había devorado, pero lo había hecho mientras Issei estaba dormido, por lo que solo las chicas lo sabían, el mismo Issei era ignorante de tal evento deseado. Ara, Issei-kun, no necesitas hacer tal tontería, yo puedo tener una aventura contigo, le decía la reina de las piezas del mal de Rías mientras acariciaba la mejilla de Issei con uno de sus dedos. Yo también, yo puedo hacer la práctica de hacer bebés contigo. Anoche fui derrotada por ti, pero creo que podré sobreponerme en el segundo round, le dijo la peli azul Zenobia. Así es, Issei-san, nosotras podemos ayudarte si lo que quieres es hacer cosas hechis, le dijo la rubia Asia. Qué indecente es Issei-senpai. Le dijo la albina Koneko, que por alguna razón también se había unido al grupo de mujeres que se aferraban al castaño para detenerlo de lo que él creía que haría sería perder su castidad. Issei sacudía su cabeza. No, no puedo permitir que chicas tan lindas y puras como ustedes sean manchadas por mis deseos mundanos, no podría verlas a la cara si ustedes me ofrecieran algo tan preciado para solo calmar mis deseos impuros. Sería muy bajo de mi parte, les dijo el castaño. Una puñalada atravesó las espaldas de las chicas sobre Issei, las espaldas de las chicas a excepción de Koneko. Opis a un lado esbozó una sonrisa sádica. Jeje, dragón de la virginidad. Como diosa dragona puedo otorgarte ese título, le dijo la diosa dragona a Opis. No. Gritaron enzollosos Issei y Drake al mismo tiempo. Mou, Issei-san, no puedes hacer cosas echi con cualquier chica, le dijo Asia. Esta sentía aún el pinchazo, pero no podía dejar ir a Issei. Asia puso su mano en el cuello de Issei y repitió la técnica que había aprendido de su maestro. Apretó un poco cierta parte del cuello de Issei, y este quedó noqueado. Cuando despertó ya era hora del infierno nuevamente, por lo que el escape tuvo que ser pospuesto para otro momento, no podría escapar del entrenamiento. Entrenar con Goku era un infierno en vida. Literalmente estaban en el infierno, el inframundo. Pero el entrenamiento de Goku era algo como el infierno. Aún así, si uno entrenaba con Goku, este siempre te hacía ver tus límites, desarrollar mejores reflejos o habilidades, por lo que no tomar el entrenamiento sería un desperdicio. Además de que si morían, bien podrían reanimarlos de la misma forma de la que habían reanimado a Issei luego de haberle sacado las costillas por el lado contrario por el que Goku lo había pateado. Al entrenamiento se ausentaron la Mahou Serafal, la Arcángel Gabriel y la ex Valkyria Rosways. El por qué no era un secreto. Opis había dicho claramente que Goku se había apareado con las tres y las había dejado fuera de combate. La sanación de Asia solo curaba las heridas, no regresaba la energía.
por lo que posiblemente no podrían volver a entrenar hasta recuperarse. En esos justos momentos, cuando la conciencia Saiyajin de Goku golpeaba levemente a sus vasallos con el mínimo de fuerza para no matarlos y evitar que lo fuesen a molestar nuevamente, este sintió una perturbación. Un fuerte temblor se sintió en el mundo demoníaco. Asia y Issei, quienes estaban en el entrenamiento, fueron capaces de sentir la energía que había aparecido a lo lejos. Se sentía tan lejana pero de un tamaño increíblemente grande. Era una energía perturbadoramente familiar. La conciencia Saiyajin de Goku estaba teniendo su propio entrenamiento, un poco de meditación y la búsqueda de su poder sellado. Aunque siendo un sello mental dejado en el cuerpo por el Goku que había ido en busca del ki de sus amigos, pues obviamente no podría quitarlo tan fácil, o quizá ni siquiera podría quitarlo, había una diferencia abisal entre las habilidades de Goku y su conciencia Saiyajin. Uno no podía tomar el control de un cuerpo que no había usado toda su vida y tomar el control así como así, al menos era el caso para la conciencia Saiyajin de Goku. La conciencia Saiyajin sintió una energía gigantesca a lo lejos. Un ki jodidamente familiar. Una energía tan grande que dejaba en vergüenza la energía que había liberado hace unos días. Para cualquiera que no pudiese sentir el ki, lo único que sentirían sería un temblor por el inframundo. Para Issei o Asia, quienes habían sido instruidos por Goku en el arte del ki, podrían sentir el ki, no podían sentirlo por tener excelentes habilidades, era que podían sentirlo porque el ki era tan grande que incluso con las básicas habilidades del ki de Issei y Asia podía ser sentido. La conciencia Saiyajin de Goku dejó de ejercer la energía aplastante en el campo de entrenamiento. Volteó en dirección de donde provenía la energía. Esa energía no podía estar en dicho lugar, no podía ser posible que la energía fuese a aparecer. Issei y Asia se acercaron rápidamente a su maestro. Goku. ¿Por qué es que tu energía se siente a lo lejos? ¿Has hecho alguna técnica para mandar gran energía a otro lugar? Le preguntó el castaño a su maestro. No, no haría algo tan estúpido como desperdiciar mi ki sin ninguna razón, le respondió ásperamente el Saiyajin al castaño. A esas alturas, Issei ya no se sorprendería por el cambio de forma de actuar de su maestro. La energía que se podía sentir, era una energía enorme, tan lejana que no se sabría dónde se sintió. Un aura de ki rodeó el cuerpo de Goku. Era una energía morada y grisácea. Dicha energía salía desde dentro del cuerpo de Goku. Los alumnos de Goku saltaron a los lados instintivamente, ya que haber visto a su maestro elevar su poder hacia unos días los había dejado levemente traumados. ¿Y esta energía? Se preguntó Goku. Él podía presentir que dicha energía estaba siendo usada de forma automática por su cuerpo, pero ¿por qué saldría su energía sin que él lo quisiese? Más bien, ¿dónde había visto esa extraña energía? ¿No es esa energía la que salió cuando te había dado tratamiento en tu habitación de hotel Goku-san? Le preguntó Asia. Issei asintió. Creo que la usaste también antes de devolvernos al inframundo en nuestras vacaciones, le dijo Issei. La conciencia Saiyajin de Goku lo entendió de inmediato. Él tenía acceso a los recuerdos de Goku, de los cuales lentamente podía aprender lo que el Goku dueño de ese cuerpo sabía. La energía, la jodida energía que estaba apareciendo alrededor suyo era la energía que Goku, así como lo habían bautizado por el anciano que lo encontró de niño. Era la energía que su otra mitad usaba para transportarse entre las olas de tiempo. Energía que ni en sueño él podría saber cómo usar. La conciencia de Goku, al ser algo que no había tenido control de su cuerpo por décadas, no sabía cómo usar la energía, el ki, de las formas más complicadas. Tenía recuerdos del Goku dueño del cuerpo, y el cuerpo tenía memoria corporal, por lo que podía usar algunas técnicas. Pero usar las más complicadas, como el transportarse por olas de tiempo, o la teletransportación eran cosas que no podría usar. La forma en la que había llegado al planeta de Issei luego de que Goku fuese detrás del ki de sus amigos había sido simple. Había usado la nave espacial, la que no tardó mucho tiempo en llegar desde el planeta con anillos hasta el planeta de Issei, luego de eso, la guardó en la forma de cápsula y se encontró con Opis. No había forma de que la conciencia Saiyajin estuviese usando conscientemente dicha energía. No había forma de que la energía que se sentía tan lejana fuese suya. Después de todo, era muchísima más de la que él mismo había usado días atrás. No había punto de comparación. La conciencia Saiyajin sintió un tirón de pronto. Su cuerpo entero fue arrastrado. La conciencia Saiyajin de Goku solo sintió como su cuerpo entero era remolcado. Rápidamente en su vista pudo ver cómo todo lo demás a su alrededor se movía de forma bizarra, como si él se moviese de forma incorrecta a la del mundo.
Todo alrededor comenzó a moverse onduladamente, como un televisor súper viejo movía su imagen cuando se quedaba sin señal. La sensación de arrastre y la vista bizarra del mundo se detuvo momentos después, así sin más. Sin ningún tipo de explicación. La voz que había hablado con Goku le había mostrado algunas imágenes transmitidas directamente a la conciencia independiente que era Goku. Las imágenes y un poco de relato por parte de la voz que había aparecido de la nada, le habían mostrado más o menos lo que había ocurrido a Goku. Resultaba que después de que Goku cayese de la máquina del tiempo, Bulma había dedicado una gran cantidad de tiempo en calcular a dónde es que Goku había ido a parar. Pero como era de esperar, rastrear a Goku entre dimensiones usando solo cálculos súper complejos tenía sus límites. Por lo que se había decidido por usar otros métodos. Bulma había ido acompañada de Trunks a visitar al sujeto que se decía que todo lo sabe, con el fin de saber en qué lugar estaba su mejor amigo. Habían tenido que esperar, ya que la fila era enorme, como de costumbre, tanto así que habían tenido que agendar su cita para un par de días después. Cada uno tuvo derecho a una pregunta. Ya que solo había una por cada uno, Bulma decidió preguntar cómo se encontraba su mejor amigo, una pregunta que debía de tener más significado de lo que se esperaba. Son Goku se encuentra en un estado súper crítico, fue contagiado por una energía completamente inusual, tal energía que invade su cuerpo, es de una brecha de dimensión espacio-tiempo, la cual trata de regresar a su estado primordial en la brecha del espacio-tiempo, por lo que ha causado daños considerables en el cuerpo del Saiyajin conocido como Son Goku, de nombre original Kakaroto. Le respondió el ser que todo lo sabía. Los amigos de Goku no sabían qué pensar en dichos momentos, eran comentarios que no se esperaban de parte del ser que todo lo sabía. Pero si lo que decía era correcto, quería decir que Goku aún estaba vivo. Por lo que podría haber llegado a un lugar que le permitiese vivir, o haberse quedado en la nave espacial. La nave espacial que le había dado Vegeta solo tenía comida para 40 días. 40 días de alimentación Saiyajin. Si Goku era lo suficientemente agudo, bien podría racionarla durante mucho tiempo más. En el turno de Trunks. Este preguntó el paradero de Goku, dónde es que había ido a parar. Ya que ahora sabían que estaba vivo, solo faltaba preguntar dónde estaba. Está en una dimensión diferente, en un universo alterno, alejado de todos los universos gobernados por Seno-sama. Un universo que no tiene un número especificado debido a lo remoto de su localización. Pero si pudiese designarse de alguna manera, sería el universo de XD. Les respondió el ser que todo lo sabe. Trunks y Bulma tenían aún más dudas. Pero el hecho de saber que Goku estaba vivo, y que sabían el nombre del universo en el que se encontraba, les daba más facilidad a la hora de tratar de ayudarlo a regresar. La forma de hacerlo regresar buscándolo con la máquina del tiempo sería difícil, ya que no se sabía con exactitud cómo es que le hubiese hecho para llegar a un universo tan lejano. Por lo que decidieron dejar de intentar con la máquina del tiempo. Prefirieron tratar de usar las esferas del dragón. Como las esferas del dragón del nuevo planeta Namek eran más poderosas, decidieron pedirlas prestadas. Aún así, con el poder de solo las esferas de Namek no fue suficiente, por lo que tuvieron que esperar a que las esferas del dragón de Namek recuperasen su energía. Luego de eso, llevaron a Dende al planeta Namek, lo habían llevado en conjunto de las esferas del dragón de la Tierra. Para que de esa forma, pudiesen usar el poder de ambos dragones en conjunto. Pero como mucho, lograron que ambos dragones tratasen de encontrar a Goku. Definitivamente estaba en un universo súper lejano, pero gracias a la ayuda de los dos dragones, y de haber usado todos los deseos en una sola petición, pudieron verificar que ya no estaba en tanto peligro y de que estaba en un planeta habitable. Ahora solo tendrían que usar las super esferas del dragón. El por qué no las habían usado, era porque no habían podido encontrarlas tan fácil, estas estaban esparcidas en dos universos después de todo, y no sería tan fácil dar con ellas. Lo único malo, es que en el tiempo de espera de las esferas del dragón de Namek, que era de 130 días, el ser más poderoso de todos, Seno-sama, se había aburrido de gobernar sobre universos tan aburridos. Luego de haber jugado en solitario destruyendo mundos y galaxias. Por lo que luego de un tiempo, decidió organizar nuevamente aquel torneo de artes marciales que habían hecho dos de los dioses de la destrucción, el del universo 6 y 7, solo que ahora usando a los universos restantes. Como premio, el universo que ganase, no sería destruido, se le dejaría sobrevivir a la destrucción, ya que cada universo que perdiese en el torneo, sería destruido por el mismo Seno-sama. Como motivación secundaria, el gran sacerdote había reunido las Super Dragon Balls.
por lo que los amigos de Goku no habían podido reunirlas. Todo eso se le había explicado con fragmentos de imágenes al Saiyajin por la misteriosa voz. Si Goku tuviese un cuerpo en ese instante tendría los ojos bien abiertos en conmoción. Después de todo, las visiones que había tenido más o menos le daban una idea de lo que había pasado. Cuando se había curado con ayuda de la transformación en fase Dios, Goku había podido sentir los kis de sus amigos, pero solo habían sido por un momento. Él había visto entre olas de tiempo cómo es que los kis de sus amigos estuvieron en una de las olas de tiempo, y luego ya no, por lo que sus kis habían desaparecido, por eso cayó en un universo con kis similares a los que él ya conocía, por esa razón había llegado a un mundo parecido al suyo y no al de donde él venía. Además, claro, que no había podido ir con su propio cuerpo, por lo que la conciencia de Goku había caído en el universo más cercano donde había un cuerpo parecido al suyo, con su misma base Saiyajin. ¿Perdimos? ¿Fuimos eliminados por Sen-chan? Le preguntó Goku a la voz que le había estado hablando. Sí. Perdimos. Fue lo único que le respondió la voz al Saiyajin. La conciencia de Goku, al dejar de concentrarse por el shock, regresó al cuerpo que estaba usando en aquel momento. Estaba sentado en un banquete junto a su esposa, Nappa, Vegeta, Raditz, y el pequeño Bardock. Como era de esperar, los Saiyajines comían de manera vigorosa. Su esposa, o más bien, la esposa del Saiyajin Kakaroto en ese universo, comía levemente rápido, quizá y se hubiese influenciado por la forma de comer de su esposo e hijo durante bastante tiempo y por eso comía más rápido. Goku se dio cuenta de que había salido del espacio de conciencia donde había estado hablando con la voz que le había hecho dejar de hacer la vista gorda de lo que ya sabía. Goku ya se había dado más o menos una idea de lo que le había pasado a sus amigos, pero esperaba que fuese una mera ilusión o mal sueño. Pero por más que quería hacerse de la vista gorda, o ignorarlo, no podía, no desde que había usado el poder de moverse entre olas de tiempo. Desde que había usado el poder del Saiyajin Dios para sanar sus heridas provocadas por los efectos secundarios de la energía de la brecha dimensional espacio-tiempo, había tenido la oportunidad de sentir el poder de sus amigos, incluso estando en la dimensión del universo de Issei. Pero no pudiendo seguir sintiendo los kis de sus amigos, decidió llegar al lugar más cercano con los kis más parecidos. Goku miró a todos lados, podía notar el ambiente tranquilo. Tranquilo para una familia de guerreros como los Saiyajines. No importaba cómo tratase de sentirlo, la voz con la que había hablado no parecía estar en algún lugar. No parecía que pudiese volver a comunicarse con tal voz que le había dado información. Era la segunda vez que la encontraba. La primera vez, dicha voz se le había aparecido luego de que destruyese el universo en la dimensión de Issei. O quizá algún universo parecido. Después de todo, él no había regenerado el universo o algo parecido, se había movido a otro universo similar. Goku no quería recordar lo que había pasado. Después de todo, se había cargado un universo cuando su poder se salió de control luego de que se bebiese la lágrima de Fénix. En dicho universo se había encontrado con Issei y Opis en el espacio infinito. Y por tener su poder fuera de control, había destruido a Issei y a Opis, quienes parecían haberlo reconocido, por lo que debía de ser un universo similar al del que él venía. Era demasiado para entenderlo. Lo suyo eran las peleas, no hablar de universos similares. Por suerte, la persona más inteligente que él conocía estaba en ese mismo universo también. Luego de que Kakaroto introdujese a los Saiyajines a su castillo, o más bien, al edificio donde vivía con su familia. Les dijo qué es lo que sabía. No les dijo cómo es que consiguió la información, porque seguramente solo daría más cosas de las cuales hablar en vez de concentrarse en lo que se necesitaba. Ya que Goku y Kakaroto intercambiaban lugares. Kakaroto pudo llevar su papel como anfitrión de los Saiyajines cuando se necesitaba. Goku había dejado de lado momentáneamente el ser el que controlase el cuerpo en el que se encontraba. Después de todo, tenía que analizar muchas cosas que habían pasado. Cosas de las que se había enterado. Una de ellas era el saber por qué la voz que le había hablado tenía acceso a tanta información. Incluso fue capaz de mostrarle imágenes de lo sucedido. Parecía incluso que conocía las cosas que habían pasado como si las hubiese visto él mismo. Pero eso debía de ser imposible, ya que la voz había estado en el universo de Issei, no en este universo, y claramente no era la conciencia Saiyajin. La conciencia Saiyajin debía de estar dentro de su cuerpo original. Pero entonces, ¿quién es que era la voz con la que se había estado comunicando?
Luego de que la conciencia Saiyajin de Goku sintiese el jalón a través de un panorama cambiante, este cayó de rodillas, el estrujón había sido demasiado incluso para él en el cuerpo tan entrenado de Goku, probablemente si hubiese sido el Goku dueño del cuerpo no hubiese tenido problemas en resistir. Pero él no tenía control total de todas las capacidades de tal entrenado cuerpo. Luego de examinarse superficialmente, pudo notar que no tenía ningún tipo de cambio. Parecía que no había ningún tipo de problema. No había habido dolores o algún ataque, por lo que seguramente no era algo que le fuese a afectar. Ya que sus lacayos solo tendrían un día más para ser entrenados, la conciencia Saiyajin decidió darles lo que sobraba del entrenamiento. Tan solo serían ataques mentales, un poco de entrenamiento bajo presión, y al final, un poco de entrenamiento de combate. Por supuesto de que todos los participantes quedaron hechos polvo. Las habilidades de su maestro eran de otro nivel completamente diferente a las que hubiesen visto alguna vez. Sus entrenamientos iban desde recibir visiones de ataques mortales y resistir el temor a la muerte para lograr moverse más fluidamente incluso en las peores situaciones. Hasta darle vueltas al campo de entrenamiento con una presión superior a la normal, para generar resistencia a las altas presiones de poder. Y por supuesto, el entrenamiento de combate. La conciencia Saiyajin de Goku no tenía la amabilidad de Goku. Pero por alguna extraña razón, por alguna razón que no terminaba de comprender, se estaba volviendo más tranquilo. Le agradaba presionar a sus lacayos. Pero verlos esforzarse en mejorar estaba provocando que ya no los viese como meras basuras molestas. Era raro y él mismo lo podía notar. Quizá era porque estaban mejorando con el entrenamiento. Al final, solo Issei había podido seguirle el paso a Goku, ya que Asia no era una combatiente, ella solo entrenaba el manejo de su poder demoníaco y su ki. La mayoría ya había quedado de rodillas al recibir una paliza de su maestro, y el único que había podido soportar la contienda era Issei. Quien actualmente estaba usando el segundo cambio dragónico sumado al balance Breaker. Él podría usar hasta el cuarto cambio dragónico y la Juggernaut Drive. Pero era demasiado desgastante. Usar segundo cambio dragónico y el balance Breaker era lo que más estabilidad daba. Estabilidad en poder y velocidad. Aunque claro. Ante ellos, Goku estaba cruzado de brazos, evadiendo todos los ataques de Issei y devolviendo patadas. Mandándolo a volar ocasionalmente. Luego de un rato, Issei cayó de rodillas y el balance Breaker se hizo añicos. Él ya podía mantener su balance Breaker por un día entero. Pero soportar los golpes de su maestro desgastaba demasiada de su energía y ki usados para defender. Los chicos no podían negar que se sentían claramente más ligeros que en días pasados, pero realmente era un infierno en sufrimiento el volverse más fuertes. El día había llegado a su fin. Al poco tiempo de terminar los entrenamientos. La Arcángel, la Valquiria, y la Mahou, llegaron con la comida. Ellas habían recuperado la movilidad de las cinturas para abajo luego de descansar más allá del mediodía. Pero ya que no habían recuperado la energía por completo, decidieron ayudar a los chicos de maneras diferentes. Las cuales habían sido apoyo con sanación y preparando la comida. Algo curioso era que las chicas tenían un aire levemente más maduro. De vez en cuando, cuando platicaban, unas risillas tapadas con las palmas de sus manos podían escaparse. El cambio más notable era la Arcángel Gabriel. Quien en días pasados parecía tan ingenua y ahora tenía un cierto aire juguetón en la mirada. Al menos cuando miraba al Saiyajin entre vistazos furtivos. Aunque claro, no eran pasados por alto por las chicas. Quienes sabían claramente el porqué de sus cambios. Ya que el entrenamiento había terminado, todos tenían clases nuevamente. La Mahou tenía su trabajo. La Valquiria tenía su investigación dada a ella por el mismo Goku con anterioridad. Y la Arcángel, como chivo expiatorio, se había decidido quedar al lado de Goku. Aunque claro que no se veía tan forzado como al principio. El trío de chicas decidieron quedarse como vigilantes del Saiyajin. Ya que este no parecía tener interés en unirse a una facción, y por lo que habían visto, no podrían convencerlo de unirse a alguna. Pero no se le podía dejar sin un vistazo. Ya que algún incauto que quisiese acercarse a él y dar un vistazo a su poder podría hacerlo enfadar. Ya que Goku había sido visto en la reunión de los jóvenes demonios cuando mandó a volar al lobo Fenrir. Así que su existencia ya debía de haber sido reconocida. Además, claro, de que podrían acercarse miembros de alguna otra facción o de la Brigada del Caos. Por lo que las chicas se dieron a la tarea de mantenerlo con un ojo encima. Si es que podían, claro, ya que Goku no parecía ser el tipo de sujeto al cual lo podías retener.
Pero como cualquier hombre podría ser complacido. Una mansión en las montañas de la propiedad de Serafal, alejada de la civilización, donde nadie pudiese molestarlo. Una ración de comida semi-infinita y un área donde podría entrenar, fueron los ofrecimientos que se le dieron para mantenerlo fuera del alcance de las facciones. Al menos de las facciones que no quisiesen meterse con los líderes de facciones, quienes mantenían un ojo sobre el área donde se le había designado al Saiyajin. El tiempo pasó. La conciencia Saiyajin de Goku había entrenado y entrenado. Trataba de tomar el control total del cuerpo de Goku y de todas sus habilidades. Pero como era de esperar, en cuestión de semanas sería imposible. Lo único que había logrado era poder tener control total de la pequeña cantidad de poder que había quedado libre del sello que el Goku que había entrenado ese cuerpo había dejado. Las semanas que habían pasado habían sido rápidas. La conciencia Saiyajin había comenzado a darse cuenta de que algo comenzaba a cambiar dentro suyo. La arrogancia Saiyajin que lo caracterizaba había comenzado a desaparecer lentamente. Algo que alarmaba a la conciencia Saiyajin. Su solo ser era el mismo Goku, pero con la arrogancia Saiyajin. Las chicas Gabriel y Rosways habían comenzado a volverse levemente más empalagosas. Cosa que de alguna manera había comenzado a parecerle casual. Justo como en sus recuerdos podía ver al príncipe de los Saiyajines siendo domado por su esposa. ¿Pero qué es lo que estaría pasando? Algunas veces incluso había comenzado a sonreír como su otra mitad. El Goku que había entrenado su cuerpo. Había tomado las semanas para entrenar. Quería tener tiempo para él y no desperdiciarlo. Pero incluso después de haber maltratado a sus lacayos, todos terminaron por regresar. Issei era el único que se había marchado por un camino diferente del camino que habían tomado el clan Gremory y Citri. Ya que él había tomado un camino donde aún no confiaba en la fuerza de sus compañeras. Incluso con todas las veces que le dijeron que no serían un lastre en las peleas. Él había optado por seguir cuidándolas desde las sombras, eso sí. Como había prometido. Las iría a visitar un día a la semana. Los clanes por su parte. Habían regresado al mundo humano. Tenían cosas que hacer. Preparar sus contratos. Prepararse para sus juegos de clasificación mundanamente conocidos como Rating Games. Por prepararse para dichos juegos habían regresado donde su maestro. Ya no para pedirles que los entrenaran. Ellos comprendían que sería demasiado egoísta pedir por más entrenamiento. Pero bien podrían recibir uno que otro consejo. Además de que seguirían viendo a su maestro y ver su extraño cambio de actitud. Actitud la cual lentamente cambiaba lentamente. Además de que necesitaban cerciorarse de que Opis se mantuviese contenta. Además, por parte del clan Gremory, sabían que Issei visitaba más seguido que ellos a su maestro. Lo hacía con el fin de solicitar uno que otro encuentro. Donde claramente sería aplastado. Pero qué mejor oponente no existiría que aquel al que pudiese atacar con toda tu fuerza y no pudiese herirlo. Issei no podría entrenar con sus mutaciones dragónicas al 100% con cualquier persona. Eso sería peligroso. Un desperdicio de energías, recursos, y probablemente cualquiera con el poder para hacerle frente a Issei tendría sus propios asuntos que atender. La mayoría con el poder de enfrentarse a Issei eran líderes de alguna facción, y la mayoría tenían sus asuntos. Por lo que Issei había decidido ir a entrenar donde su maestro. Entrenamientos que claramente eran palizas. Pero Issei siempre aprendía una que otra cosa. No fue hasta la tercera semana de las visitas a la mansión de la Mahou Serafal que los chicos recibieron una visita demasiado inesperada. La mansión de la Mahou Serafal no tenía algo así como una barrera demasiado poderosa para protegerla, ya que en dicha mansión estaban viviendo el hombre más poderoso. La dragona del infinito. La mujer más poderosa del cielo. Una valquiria de combate, y una Mahou. ¿Quién sería tan estúpido como para tratar de infiltrarse en tal lugar? Simple, solo alguien que quisiese pelear. La conciencia Saiyajin de Goku estaba cruzado de brazos. Mantenía su usual cara de pocos amigos. Frente de ellos había un grupo de individuos. Un albino de pantalones oscuros, camisa gris y chamarra de cuero, de complexura delgada y con una cara confiada. Un sujeto en armadura china, de cabello rojizo oscuro, de complexura musculosa delgada, y con una sonrisa. Otro sujeto rubio, de cara calmada, con un traje de negocios color negro. Y por último, una belleza de pelo oscuro, esta llevaba puesto un kimono color negro, abierto en el escote donde no sería raro que sus pechos se salieran del kimono en cualquier momento.
Durante aquel momento no se encontraba la Mahou Serafal, pues había ido a hacerse cargo de sus asuntos como Mahou, además de rodar parte de su programa como Magikarl Girl. Como ya se había comenzado a realizar, la Arcángel Gabriel se haría cargo de las comodidades del Saiyajin. Por lo que estaría junto a Rosways de compras. Acompañadas, claro, de varias de las chicas del clan Citri. Actualmente solo el clan Gremory junto con Sagi y Sona estaban en la mansión. Bali Lucifer había entrado dentro de la barrera. Las habilidades de su compañera Neko Show eran de primera clase, por lo que adentrarse dentro de una barrera que no era para proteger a un líder de facción no era la gran cosa. Con una sonrisa confiada, Bali Lucifer se adentró con su grupo hasta donde estaba el Pelos de Punta. Para su extraña sorpresa, los clanes se veían de alguna extraña forma tranquilos. Algo raro. Durante su último encuentro, Bali había traicionado al líder de la facción de los Ángeles Caídos. Lo había hecho para poder pelear contra oponentes fuertes, a él le aburría la paz, Bali prefería la guerra, la prefería para poder encontrar oponentes fuertes con los que pelear. Antes de dejar el grupo de los Ángeles Caídos y haber sido derrotado por Issei, quien lo había golpeado con una cruz de plata con elemento sagrado súper reforzado. Bali había leído el informe de los hombres de Azazel, el informe del sujeto Pelos de Punta. Al menos lo que habían descubierto antes de que Bali abandonase la facción de los Ángeles Caídos para unirse a la Brigada del Caos. Él había decidido irse en un viaje de entrenamiento junto con su grupo, ya que el haber perdido contra su rival y ver cómo sus compañeros de equipo habían regresado apaleados por su mismo rival, le habían hecho ver que Ryodou Issei se estaba fortaleciendo. Razón por la que había decidido entrenar duramente. Él no había ido a buscar a su rival incluso cuando había detectado el poder de la Juggernaut Brave en el enfrentamiento contra Loki. Tampoco lo había hecho cuando Issei se había enfrentado contra Shalva usando su triple cambio dragónico con el balance Breaker. Pero hacía unos días que había sentido junto con su grupo como el mundo demoníaco había temblado por completo. Por lo que decidió investigar qué es lo que había pasado. ¿Cuál había sido su sorpresa al enterarse de que el poder de quien había hecho temblar el mundo demoníaco no había sido de ningún líder de facción? Tampoco había sido el poder de su rival. De hecho, no había sido el poder de ninguna persona que conociese. Razón por la que había decidido llegar de frente. Ya que Bali era un genio como demonio, si él se esforzaba de verdad, podía encontrar la forma de superar sus límites hasta cierto punto, ese era el mismo caso para sus compañeros. Todos eran expertos en su especialidad. Combate cuerpo a cuerpo, por parte de Bali y Bikou, combatiente espadachín por parte de Arthur, y combatiente con Ki, Youjutsu y Senjutsu por parte de Kuroka. Ya que habían vigilado de cerca los movimientos del grupo de Mori, y habían vigilado los movimientos del castaño en el inframundo, pudieron seguirlos hasta la mansión de la Mahou. Y ya que ésta estaba en su show de televisión, quería decir que no se encontraba en la mansión, por lo que probablemente solo estaría el grupo de Mori junto a Issei. ¿Cuál era la sorpresa cuando se encontraron con el sujeto del informe de Azazel? El sujeto que era capaz de derrotar a 100 ángeles caídos sin tener que matarlos. Bali se acercó calmadamente sobrevolando la mansión hasta estar frente a frente al Pelos de Punta. Parecía tener completa confianza en sus habilidades. Bali miró a los miembros de los clanes con una sonrisa. Hoy no he venido a pelear contra ustedes, he estado entrenando duramente y recién noté el cambio de poder en el mundo demoníaco, por lo que creí conveniente venir a comprobar las habilidades del sujeto dueño del poder capaz de hacer temblar el mundo demoníaco. Les dijo Bali confiadamente. Issei y Sagi se miraron entre ellos. Luego miraron a Bali nuevamente. Pero regresaron a mirarse nuevamente. Ja, una risa a todo pulmón comenzó a escaparse del dúo de portadores de dragones. A su lado, las chicas, Rias, Akeno, Zenobia, incluso la misma Sona, habían dejado salir unas risillas. ¿La razón? Pues que otra razón más simple no podía existir. Ellas ya habían visto el poder de Bali en la Academia Kou. Sabían que era el portador más fuerte de todo el pasado, y probablemente el portador más fuerte del futuro de los portadores del Divining Dividing. Pero si su poder con todo el entrenamiento que había tenido no sobrepasaba el poder de un dragón celestial, pues no le haría ni siquiera cosquillas a su maestro. Era de mala educación burlarse de una solicitud a pelea, siendo tan abierta y directa. Pero es que realmente había sido gracioso. Bali podría verse como una hormiga avanzando ignorantemente contra una aplanadora. Bali, quien era tranquilo y trataba de parecer genial, obviamente se ofendió. ¿Por qué es que se reirían? ¿Es que no tenían algo así como seriedad ante una declaración de pelea?
Cállense joder. Se escuchó la voz de Goku. Su voz se escuchaba de mal humor. ¿Desde cuándo pueden burlarse de los demás? ¿Es que se creen tan fuertes como para reírse de alguien quien sobrepasa el poder de algunos presentes? Les dijo Goku. Los chicos se callaron de inmediato. Su risa no era más que un desliz de su propio conocimiento y la falta de conocimiento de Balí. Balí levantó una ceja. Él no conocía más allá de un informe de Azazel al sujeto que acababa de callar a los clanes presentes. Pero sí conocía quiénes eran los Gremory y Citris. Se suponían que eran clanes de casas principales del inframundo. Tenían un par de herederas orgullosas de sus casas, ¿cómo es que las había callado así de fácil? Goku miró con desgana al albino. No se reían de embalde. Fue de mala educación, pero no fue porque pensaran mal de ti, simplemente se rieron por la estupidez que acabas de decir. Buscas pelear contra mí cuando eres más débil que un par de estos debiluchos, le dijo al albino. Fump. No sé qué te haya contado Yolowisei. Pero él solo me ganó en el pasado porque me agarro con la guardia baja. Aunque claro, una derrota es una derrota. Le dijo con prepotencia al albino. Este no sabía hasta dónde ascendían los poderes de Goku, pero si lo que el informe de Azazel decía era verdad, sus poderes ascendían a los de un rey dragón. El sujeto frente de él sería la mejor oportunidad de probar su nuevo haz bajo la manga. ¿Y sí? Bueno, es verdad que alguna vez mencionó que había peleado contra un rival con un dragón dentro de él, así como él tiene uno. Aún así. No estás calificado para pelear contra mí. Estoy harto de perder mi tiempo y malgastar mi energía con Issei como mi oponente. Él no hace sacar nada considerable de mi poder. Por lo que no serás diferente. Lo siento basura, pero no puedes pelear contra mí, ve y busca a alguien más a quien molestar. Le dijo el Saiyajin. ¿Basura? Él. ¿El portador de Albión? ¿El Akurkou más fuerte de la historia? ¿Pero qué tan tonto era el sujeto frente de él? ¿Es que el portador de Dai le había contado sobre su victoria sobre él como una victoria aplastante? ¿Por eso es que lo menospreciaban? Balí dejó de lado su sonrisa tranquila y confiada. Yo no soy el mismo de hace un tiempo, he hecho un entrenamiento decente y he pulido mis habilidades. No sé qué tan fuerte seas. Pero si tus poderes solo son los de un rey dragón no podrás derrotarme. Le dijo Balí al pelos de punta. Goku miró a sus lacayos. Parecía pensar en algo. Ha llegado la hora de ver el resultado de su entrenamiento. Les dijo a sus lacayos luego de verlos de reojo por un momento. Los grupos se tensaron levemente. Goku miró al albino portador de Albión. Te daré una oportunidad. Vienes con tus 3 lacayos y los enfrentas a mis molestias debiluchas, y si derrotan a uno de ellos, podrás pelear contra mí. Les dijo el Saiyajin a Balí y su grupo. Una sonrisa se dibujó en la cara del albino y su grupo. Ellos habían entrenado duramente. Eran amantes de las peleas. Les gustaba hacerse más fuertes y tener aventuras, y no había nada mejor que comprobar tu fuerza contra alguien de buen calibre luego de acabar un entrenamiento. Ellos sabían que el único del que se debían de preocupar era el castaño Yolowisei. Los compañeros de Balí dieron un paso al frente, no importaba quién fuese su oponente, lo aplastarían, los dejarían medio muertos y luego pelearían contra el sujeto con tanta fuerza como un rey dragón. Goku sonrió. Le dio un vistazo a los oponentes de sus lacayos. Rías. Dijo en voz clara y calmada. Rías dio un paso al frente, casi de forma automática ante la orden de su maestro, una gota cayó por su mejilla. Ella era el rey de su grupo, el líder, no esperaba ser la primera en salir al combate. Con una mirada le ordenó ir por un oponente en específico. Acábala. Le ordenó Goku a Rías mientras apuntaba con su mirada a Kuroka. Zenobia, dijo Goku con voz firme. Zenobia asintió con fuerza. Sí Goku Shishio, le dijo con emoción. Termina con el flacucho. Le dijo mientras señalaba a Artur. Shigoku Shishio. Fue la respuesta de Zenobia. Sagi. Dijo con voz clara y firme. Sagi se enderezó como si fuese un soldado ante su superior. Sí, aquí estoy Goku Shishio, dijo con avidez el peón. Goku señaló a Bikou con la mirada. Por último, Goku nombró a su último peleador. Cuando lo hizo, el clan Gremory, así como los Citris, que eran Sagi y Sona, voltearon a ver a Goku con confusión, incluso Balí y sus compañeros lo hicieron. ¿Es que habían escuchado mal? ¿Es que habían oído un nombre de alguien que no coincidía con la expectativa para la pelea? Issei a un lado se acercó a Goku. Goku.
Creo que te confundiste de nombre, Asia es una sanadora, ¿no habrás querido decir Issei? Le pregunto al Saiyajin. Goku ni siquiera volteó a verlo, parecía que era una molestia siquiera mencionar que no había dicho algo erróneamente. Espera Goku Shishio, Asia no es una combatiente, ella es una sanadora. No hay forma de que se enfrente a un portador de Longinus. Le dijo Zenobia. Goku la miró penetrantemente. No me hagas repetir mis palabras. ¿Es que quieres que te arranque un brazo? Le dijo a la peli azul. A costa de su brazo, Zenobia estaría dispuesta a abogar por Asia. Asia, dijo una vez más Goku en voz alta. Por mera reacción, la rubia se acercó al Saiyajin. ¿Eh? ¿Sí? Le preguntó preocupada la rubia sanadora. Desde hace varios días que has estado jodiéndome con peticiones absurdas. Le dijo el Saiyajin a la monja. Las peticiones de Asia, eran. Por favor Goku-san. Dile a Issei-san que regrese a casa, todas lo extrañamos, si tú eres quien se lo dice, posiblemente te haga caso. Por favor Goku-san, cuida de Issei-san para que no le vuelva a pasar algo malo. Por favor Goku-san no seas tan duro con Issei-san. Por favor Goku-san haz que Issei vuelva a confiar en nosotros. Cosas como esas eran pedidas por la tierna Asia. ¿Sabes por qué Issei no regresa con ustedes, no es así? Le dijo el pelinegro a la rubia. Esta ladeó levemente desanimada la cabeza. Luego asintió. Él cree que siguen siendo débiles. Que no pueden defenderse. Y posiblemente así es. No son más que debiluchos que incluso con mi entrenamiento no superan más allá de la mitad del poder de Serafal. Le dijo el Saiyajin a la monja. Era obvio que no superarían a Serafal, después de todo ella era una Mahou, y también había estado entrenando a la fuerza con Goku. Por lo que su nivel había comenzado a avanzar anormalmente luego de que Goku le enseñase formas distintas de concentrar el poder en combate. Ella junto a la Arcángel Gabriel y Rosways habían sido estando fortalecidas por Goku para que pudiesen rendir más en los entrenamientos. Por lo que el nivel de las chicas seguía creciendo así como el nivel del grupo Gremory y Shitri también se fortalecía. Goku le dio un vistazo a Asia. Pero ¿qué pasaría si él viese cómo eres capaz de defenderte y de alguna forma no ser un mero lastre en una batalla? Le dijo el Saiyajin a la monja. Asia abrió sus ojos, parecía haber recibido la iluminación. Has estado presente en todos los entrenamientos intensivos. Sabes usar magia de ataque aunque prefieras solo sanar. Tú no eres una guerrera, pero tienes la mala suerte de que hayas sido sanada con una parte muy especial de mi ki. Por lo que ahora puedes pelear. Goku apuntó su vista al albino. Asia. Dijo Goku en voz firme y autoritaria. Sí. Respondió Asia. Goku sonrió. Acábalo. Sí, le respondió la rubia. Bulma estaba frente de un pizarrón, detrás de ella, en unos asientos estaba su mejor amigo. Y eso es lo que he averiguado hasta el momento. Le dijo Goku a su mejor amiga. Bulma se rascaba su cabeza. Hacia un año atrás, su mejor amigo, el soberano de este planeta. Le había dicho algo sobre viajes en el tiempo y dimensiones. Le había dicho que él venía de otro universo muy parecido a este, al menos su conciencia. Por lo que le había pedido consejo. Bulma le había dicho que usara el poder para avanzar en el tiempo, debía de experimentar con el poder que tenía, si no, ¿cómo es que averiguaría cómo usarlo? Ella no creía firmemente en todo lo que Kakaroto le dijese. Pero él nunca le había mentido. No habría razón para que el hombre más fuerte del mundo le dijese una mentira. Pero para su sorpresa, cuando Kakaroto había accedido a usar el poder, este cayó al suelo inconsciente. Cuando despertó minutos más tarde, su semblante había regresado a ser uno duro y confiado. Bulma lo había notado. Había notado cambios en la actitud de su mejor amigo cuando éste le había hablado sobre viajes entre dimensiones. Era extrañamente más calmado. Y hacía unas semanas, luego de que llegaran a la Tierra sus compañeros Saiyajines y este le diese más tecnología extraterrestre, Kakaroto había regresado a verla. Parecía inusualmente intranquilo. También preocupado y desmotivado. Bulma no lo había visto así nunca antes. Por lo que había sido natural preocuparse. Ella le preguntó sobre lo ocurrido. Goku le había contado lo que sabía sobre viajes en el tiempo, lo que había ocurrido luego de que cayese en la brecha espacio-tiempo, lo que había ocurrido luego de que hubiese usado la habilidad para moverse entre olas de tiempo. Incluso le había dicho que su propio universo había sido destruido. Bulma no sabía qué pensar.
Según lo que decía Goku, había saltado un año en el tiempo, al menos su conciencia, y dicha conciencia, comenzaba a asimilar los recuerdos de su cuerpo Saiyajin en este universo, aunque sus propios recuerdos no desaparecían. Bulma lo había mandado a su casa a descansar, le había pedido tiempo para pensar sobre el tema. En dicho tiempo, Goku ayudaría al entrenamiento del cuarteto de Saiyajines. Raditz, Nappa, Vegeta, y por ocasiones al joven Bardock. Vegeta había aceptado el entrenar al lado de Kakaroto luego de que éste le contase que había conseguido la información de un dragón con poderes especiales. Que dicho dragón le había dado información sobre Freezer así como información del Super Saiyajin. Le había dicho cómo alcanzar dicho estado. Pero lamentablemente ninguno tenía la capacidad de alcanzar dicho estado todavía. Todos eran debiluchos que no tenían la capacidad para lograr dicha transformación. Además de que había algunos inconvenientes con ellos mismos, inconvenientes que les impedían lograr la transformación. Por lo que el cuarteto de Saiyajines comenzaron a entrenar bajo la tutela de Kakaroto. Ninguno se sentía a gusto. Pero gracias a que Goku, dentro del cuerpo de Kakaroto, solo por estar en el cuerpo de este, incrementaba de alguna forma el poder de Kakaroto al doble. Gracias a dicho anormal evento, ninguno tenía el poder de oponérsele a Kakaroto cuando éste le pedía de Goku dejarlo entrenar con su raza. Goku era un lío, él había aceptado ayudar a entrenar a los Saiyajines para tener algo que tener en la cabeza aparte del hecho de enterarse de que su universo había desaparecido. Luego de varios días, había regresado con Bulma, ella se había encargado de pensar sobre lo que Goku le había contado. Ya que ella era una genio, era más que obvio que encontraría una solución más fácilmente. Donde has estado son universos alternativos, has podido acceder a ellos por usar tus poderes creados a partir de soportar el poder de la brecha espacio-tiempo dentro de tu cuerpo. Bulma señaló varias líneas en un pizarrón. Si eres quien comenzó todo esto, debes de haber viajado entre universos alternativos, cambiando sucesos que no debían pasar y alterando el universo con tu presencia. Una presencia apareció al lado de Goku, solo que no fue notada por Bulma. Goku tuvo un presentimiento de ser observado. Pero ya que conocía la esencia de esa presencia, no lo mencionó. Usar esos poderes es peligroso. Has estado creando líneas de universos alternos sin darte cuenta. Peor aún, las has creado en tiempo distintos a la primer línea que hiciste al haber caído en el universo llamado DXD. Goku ensanchó sus ojos. Él había usado sus poderes estúpidamente un par de veces sin darse cuenta. Las primeras veces habían sido sin entender qué es lo que pasaba. Además de que la energía a su alrededor se manifestaba involuntariamente. Pero bien había usado el poder para ir a dejar una maleta al departamento de Issei y dejarla sin que éste se diese cuenta. Déjame adivinar. ¿Has llegado a este universo retrocediendo todo lo que has podido en las olas del tiempo o no? ¿Retrocediste por las olas de tiempo e incluso por el mismo camino que tomaste para llegar al universo de XD o no? Le dijo Bulma al Saiyajin. Joder, joder, joder. No por nada Bulma era la persona más inteligente que conocía. Al estar en el estado de Dios Super Saiyajin durante un mes, Goku había liberado una increíble cantidad de energías, suficientes como para cargarse el universo un par de veces. Haber elevado tanto su poder inconscientemente, había provocado que una increíble cantidad de olas de tiempo se manifestaran. Fue en aquel momento que Goku había sentido el ki de sus amigos, los había sentido luego de haber retrocedido su propia conciencia durante todo el transcurso de tiempo que había estado en ese universo. Había recorrido el camino de vuelta, y cuando dejó de sentirlos, fue cuando estuvo en la brecha espacio-tiempo, solo que en aquel momento, no pudo sentir los kis de sus amigos, al menos no los de su propio universo. Si Bulma se había imaginado algo así, era porque obviamente era un genio entre genios. No por nada había logrado crear la máquina del tiempo. Él solo le había contado lo que había pasado desde que se encontró con Zamasu Black y lo que le contó la misteriosa voz y ya había averiguado cómo había hecho para regresar a lo que esperaba que fuese su universo. Goku asintió. La otra opción era usar el poder de abrir dimensiones. Usar el mismo poder que había usado para abrir dimensiones y llegar al universo de Issei, la misma cantidad y forma de usarlo. Abrir dimensiones por la fuerza hasta llegar a la brecha espacio-tiempo y seguir por el camino que había ido la máquina del tiempo. Luego tratar de sentir los kis mis amigos y regresar con ellos forzando las dimensiones nuevamente. Aunque para eso necesitaba todo mi poder al 100%, le dijo el Saiyajin a su mejor amiga. Bulma asintió. Pero no hay lugar al cual regresar, ¿o no? El sujeto llamado Seno-sama ha borrado tu universo, ¿no es así? Goku asintió también.
Le pesaba lo que había ocurrido. Sí, una extraña entidad que se manifestó directamente dentro de este cuerpo junto a mí, me mostró lo que había ocurrido. Es lo que iba a decirle el Saiyajin, pero parecía que Bulma, incluso siendo una genio, ya estaba bastante al límite de su imaginación por haber llegado al punto donde Goku le había contado que había llegado. Goku ladeó la cabeza a un lado. Notaba como la presencia que había sentido con anterioridad los observaba tranquilamente. Goku sabía bien quién era la presencia invisible al ojo humano. Posiblemente invisible incluso para quienes sintiesen presencias con el ki. Así que Bulma te ha dicho que la razón de los viajes en las olas ha hecho más universos, le dijo la voz a Goku. Este se mantuvo hablando con Bulma, pero asintió a la pregunta de la presencia que ya había hablado antes con él. Pero creo que está en un error. Goku levantó una ceja. La acción de levantar una ceja, probablemente fue interpretada por la presencia con la que había hablado Goku con anterioridad. Porque siguió con una explicación que le apretujo el estómago a Goku. Tú no eres quien creó la primera línea alterna del universo de XD. Bueno, hasta aquí hemos llegado por esta ocasión, quiero aclarar que pueden pasar años enteros hasta que vuelva a tener tiempo para subir un vídeo nuevamente, por lo que habrá mucho tiempo entre este y cualquier otro vídeo. Bueno, ya, dejémonos de choro mareador. Ya saben, hacen eso que siempre piden los youtubers, pueden seguirme en Twitter si quieren. Nos veremos hasta la próxima, chao.